buenas amigos de Metrópolis. Hoy tenemos a un invitado distinguido, además de ser nuestro embajador en el Reino Unido. Federico Coello es un experto en comercio internacional, por lo tanto tenemos muchas cosas que conversar. Muy buenas, Federico. Hola, Tayana, gracias por la invitación. Bueno, en estos días se ha celebrado, ¿no?, el aniversario de nuestras relaciones con el Reino Unido. Cuéntanos un poco qué tan significativa es para la República Dominicana esta relación. Pues es una relación muy interesante. El Reino Unido se precia de haber sido el país que más influyó en las independencias de los países de América Latina. Si ustedes ven quiénes fueron los próceres nacionales de todos los países de América Latina, todos pasaron por el Reino Unido en algún momento. Desde Francisco de Miranda en adelante, todos fueron formados en el liberalismo anglosajón, fueron financiados por el Reino Unido, fueron apoyados militarmente con armas, con efectivos militares, con asesores militares. República Dominicana no es una excepción. Hay algunos historiadores que entienden que la influencia mayor fue francesa, pero ya por ahí comienza a aparecer evidencia. El viceministro Hugo Rivera, nuestro amigo y colega, mencionaba en su discurso ante la Cámara Británica de Comercio cómo había habido un coronel de origen británico, bueno, de nacionalidad británica en ese momento, y ha habido Henneken, que después llegó a ser canciller de la República en un gobierno ya de la República Dominicana independiente, que en rango de coronel vino de cabo haitiano y luchó en la guerra de independencia de República Dominicana contra Haití, logrando la separación. Pero bueno, ya desde ese entonces el Reino Unido fue el segundo en firmar relaciones con la República Dominicana después de Francia, pero fue el primero en hacerlas efectivas, ya que ratificó primero y trajo aquí quien fue el primer cónsul británico con asiento en Santo Domingo, nada más y nada menos que Sir Robert Schomburgk, un eminente científico, geógrafo, miembro y eventual presidente de la Sociedad Geográfica Real, y quien, entre otras muchas cosas que hizo, reportes súper interesantes que residen en los archivos nacionales del Reino Unido, es el autor del mapa más importante que se trazó en el siglo XIX, en virtud del cual República Dominicana pues luchó por la defensa de sus límites fronterizos terrestres con la República de Haití. Buenaventura Báez lo utilizó y desde entonces fue un referente. El Reino Unido pasó rápidamente a ser un socio comercial importante, si no el principal, entre los tres principales de todas estas repúblicas independientes, y obviamente la estrategia les resultó porque hasta que no fuimos independientes había un monopolio comercial con la metrópoli española que estaba en franco declive durante todo el siglo XIX por tener una serie de monarcas realmente retrógrados que no fueron capaces de aprovechar las luces de la Ilustración, que ni siquiera la Constitución de Cádiz, que fue el experimento liberal más importante del siglo XIX, a pesar de que dista mucho de ser una constitución tipo las napoleónicas que se estaban imponiendo durante esa época en Europa, pues ni siquiera esa se pudo aprovechar y terminamos todos independizados de España, siendo influenciados por estos otros países, el Reino Unido y Francia. Y bueno, durante el siglo XIX el Reino Unido fue nuestro socio comercial, uno de nuestros socios comerciales más importantes, en algunos años más importantes. Pero en el siglo XX las cosas cambian, llega la doctrina Monroe y se desplaza la importancia del Reino Unido, pasa a Estados Unidos a ser el principal país. El Reino Unido siguió teniendo una importancia política clave y no es sino hasta recientemente que en la cátedra Canning, pronunciada en el 2010 por quien es hoy Lord William Hague, en ese entonces era Sir William Hague, ministro de Exteriores del Reino Unido, en el 2010, en su cátedra Canning, lanza una nueva estrategia frente a América Latina y el Reino Unido realmente comienza a recuperar el terreno perdido, escalando en importancia sus relaciones con los países. República Dominicana tiene en el Reino Unido a partir del año 2015 su principal destino bilateral en la Unión Europea. Esto es resultado de un trabajo de participación en ferias, de tocar puertas de membresía en el Consorcio de Productos Frescos, membresía que asumió la embajada en nombre del país, y por esto el crecimiento acumulado desde el 2010 hasta el 2016
es de 102% de las exportaciones dominicanas, llegando a un máximo histórico en lo que va del siglo de 234 millones de dólares en exportaciones. Eso no suena mucho, pero tomado como país individual, es el principal destino bilateral de nuestras exportaciones de bienes hacia un país miembro de la Unión Europea. En el 2017 cayó un 20% a unos 180 millones como fruto de lamentables consecuencias de estos desastres naturales que sufrimos. Afortunadamente los huracanes no nos dieron directamente y por esto nos ahorramos los desastres y las destrucciones que se han visto en Puerto Rico y en otras islas del Caribe. Pero aún así las lluvias excesivas mermaron nuestra capacidad exportadora en bienes que son muy vulnerables a los fenómenos atmosféricos como el banano. Entonces, en este año de las exportaciones, 2018, tenemos el compromiso de abrirles mercados y de asegurar una recuperación expedita para que nuestros exportadores se puedan recuperar. Cuando el país negociaba junto con el Caribe, con la Unión Europea, siempre se pensaba que, bueno, que por razones históricas los países del Caribe ingleses iban a beneficiarse del acuerdo con la Unión Europea a través de Gran Bretaña y que nosotros, pues a través de España y de otros países, y como tú dices, realmente ha sido Gran Bretaña el país donde más ha crecido, aparte de esta labor de promoción que ha hecho la embajada. ¿Cuáles son los factores que tú crees que han incidido en que República Dominicana capitalizara, ¿no?, el EPA y las relaciones con Gran Bretaña en temas de mercado? Pues hay una historia más reciente que esta que les he contado desde el siglo XIX. Hay una historia que comienza en la década de los 80, cuando llega al país la empresa Fives, una empresa clave en las importaciones de banano hacia el Reino Unido. Individualmente hablando es la principal en banano, pero no es la principal en productos frescos. La principal en productos frescos es Unibec. Llega Fives y explora la posibilidad de que República Dominicana reingrese al mercado bananero europeo del cual estábamos ausentes desde varias décadas. Desde el final de la época de Trujillo, cuando el proyecto de la Cruz Manzanillo cierra, estábamos ausentes de ese mercado. Esto significó para la República Dominicana el comienzo de la adopción de una serie de prácticas de cultivo y sobre todo del cumplimiento de estándares de calidad formulados por el Reino Unido y adoptados por el resto de los países europeos. Entonces, Fives comienza a motivar a nuestros productores. La Unión Europea nos apoya en el desarrollo de esa capacidad productiva. La Junta Agroempresarial Dominicana, cuyo presidente ejecutivo Omar Benítez, hoy nuestro ministro de Agricultura, pues se aboca muy activamente y con gran éxito en el logro de esta estrategia de desarrollo de una capacidad productiva en el sector bananero. Y el resto es historia. Nosotros, ¿por qué llega la Fives aquí? Porque sabe que República Dominicana tiene condiciones, porque además sabe que los demás países del Caribe que tienen un régimen preferencial no están en capacidad de suplir la cuota que en ese entonces teníamos bajo el entonces convenio de Lomé IV, que pasó a ser después el convenio de Cotonú a partir del año 2000. Entonces, en el convenio de Lomé nosotros, cuando ingresamos en 1990, ya veníamos trabajando con Fives y nos convertimos en un suplidor no tradicional. ¿Qué significaba eso? Que suplíamos aquella parte de la cuota que los países del Caribe de habla inglesa no podían suplir. Y esto le generaba negocios a ellos también, o sea, no era que nosotros los desplazamos del mercado. Suplíamos lo que ellos no suplían, pero a cambio de eso había que darle una tajada del negocio a ellos. Le pagábamos una licencia por cada caja, algo así como $2 por cada caja. Entonces ellos guisaban y al tiempo que también nosotros comenzábamos a aprovechar y a generar recursos en divisas. Entonces ese es un factor histórico clave. Los dominicanos fuimos capaces de cumplir esos estándares, de convertirnos en suplidores confiables, es el otro rasgo de nuestra relación. O sea, no solamente hay que ser cumplidor de los estándares de calidad, sino además cumplir con la fecha de entrega, ser confiables. Y eso los dominicanos lo hemos demostrado y por eso hemos tenido éxito. ¿Y dónde tenemos oportunidades para seguir creciendo? Como tú dices, estamos en el año de la exportación, tenemos que apostar a un país que exporta más.
¿cuáles serían los productos o los sectores con los que debemos apostar? Sí. Si uno ve las estadísticas, hay un claro crecimiento de productos frescos distintos del banano. El banano era casi todo convencional, ahora yo diría que la mitad es de comercio justo y dentro de todo el banano el mayor crecimiento lo está teniendo el banano orgánico. Eso se vende muy bien y se aprecia mucho. Pero esto es 70% de la historia. El otro 30% son productos no tradicionales de gran crecimiento y de gran demanda. Aguacates, mangos, batata, vegetales chinos. Nosotros somos el tercer suplidor del mundo en vegetales chinos al Reino Unido, solamente superado por Tailandia y la India. Entonces, realmente hemos demostrado una capacidad de diversificación y el potencial de crecimiento es verdaderamente infinito. Imagínense el tamaño del mercado. Estamos hablando de un mercado de unos 10.000 millones de libras esterlinas. La tasa de cambio está 68 por 1. Multipliquen. Entonces, 10.000 millones de libras esterlinas. 2/3 de eso es importado. Y República Dominicana representa 0.2% del total. O sea que el potencial de crecimiento nuestro, a pesar del éxito que hemos tenido en productos donde somos líderes, el potencial de crecimiento es total. En esos productos que le he mencionado. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que hay un proceso de cambio climático. Entonces nosotros no podemos seguir dependiendo solamente de productos agropecuarios. Nosotros tenemos que diversificar nuestra oferta exportable hacia el Reino Unido, complementándola con bienes industriales. Nosotros tenemos zonas francas donde hemos logrado ser suplidores confiables y altamente competitivos en renglones como los productos para hospitales, como la joyería, como la electrónica, como los calzados, como los textiles. Esos son los 5 principales. Entonces, en la Semana Dominicana, a solicitud del Consejo Nacional de Zonas Francas, dirigido por nuestra común amiga Luisa Fernández, vamos a estar organizando un evento que va a ser la primera vez que República Dominicana va con el cuchillo en la boca, así como vino Francis Drake aquí, vamos nosotros allá, a buscar, a cosechar en Río Revuelto. En el medio del Brexit, no se sabe qué es lo que va a pasar, si el Reino Unido va a seguir supliendo al mercado de la Unión Europea. Ellos quieren liberarse de la Unión Europea para tener independencia negociadora y eventualmente tener un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, un británico viene a la República Dominicana, se instala en zona franca, y mientras esté en la zona franca de la República Dominicana, podrá exportar a la Unión Europea y podrá exportar a Estados Unidos, porque tenemos libre comercio con la Unión Europea y tenemos libre comercio con Estados Unidos. Entonces, cumple la regla de origen, podrá exportar a esos dos mercados, y a Dios que reparta suerte, vamos a ver cómo va el Brexit. Ojalá que salga bien, nosotros le deseamos el mejor de los éxitos en este proceso difícil de desconexión y reconexión de un bloque que claramente ha sido exitoso porque ha traído prosperidad continua a lo largo de más de 40 años para los miembros de un bloque como los miembros de la Unión Europea, que cada generación se estaban matando. Ha traído paz, ha traído prosperidad. Entonces, bueno, esa decisión del referéndum hay que respetarla. Nosotros como diplomáticos no somos quienes para criticar, pero la realidad es que nosotros necesitamos diversificar nuestras exportaciones, aprovechar el potencial que tenemos como centro logístico de las Américas, con las conexiones más rápidas hacia el Reino Unido por barco, menos de 9 días, por avión, menos de 9 horas, conexiones diarias por avión, que es lo que explica por qué, ese es otro factor que no mencioné, pero que explica en gran medida por qué nos estamos beneficiando tanto en nuestra relación bilateral con el Reino Unido vis a vis lo que es la realidad con otros países de la Unión Europea. Porque hemos aumentado los números de turistas ingleses que vienen a nuestro país. Esos barcos, esos vuelos que llegan cargados de turistas se van cargados de productos frescos como los mangos, como los aguacates, llegan directo al mercado. Pero esa frecuencia de vuelo, esa capacidad que tenemos de asientos en aviones, sea vuelos charter o vuelos regulares, pues se ha traducido en una cantidad tal de turistas originarios del Reino Unido, no necesariamente británicos, pero por lo menos residentes en el Reino Unido, que llegan a la República Dominicana. Y por primera vez en el año 2017 le pasamos a España, ¿no? El Reino Unido nos envió 175.000 residentes en el Reino Unido en estos vuelos charter y vuelos regulares versus los 173.000 que vinieron de España. O sea que esto es realmente una situación muy interesante y esperemos que el Brexit no conlleve un retroceso en este crecimiento acumulado desde el 2010 de 80%. Acumulado, realmente es un crecimiento notable, pero si el Brexit trajera, esperemos que no sea así, pero por ejemplo en un escenario
hipotético, si el Brexit trajera una recesión en el Reino Unido, esto significa que habría desempleo, que habría una caída en la demanda de los servicios turísticos. O sea, alguien que no tiene empleo no toma unas vacaciones. O alguien que ve sus ingresos disminuidos, pues no tiene de dónde pagar unas vacaciones. Entonces, estas cosas hay que estar muy pendientes y prepararse para un eventual descenso, pero esperemos que no sea así. Bueno, volvemos en un minuto, vamos precisamente a hablar un poquito del Brexit. Bueno, estamos hablando con el embajador Federico Cuello, embajador dominicano ante el Reino Unido, sobre las oportunidades que tiene nuestro país en este mercado, pero también el embajador Cuello hablaba de la incertidumbre, ¿no?, que trae las negociaciones del Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Justamente hoy al mediodía alguien preguntaba, he oído hablar del Brexit, ¿eso trae oportunidades para la República Dominicana? Entonces yo dije, bueno, justamente hoy voy a hablar con el embajador y te paso la pregunta. Bueno, el Brexit significa, no sabemos lo que va a hacer el Brexit. O sea, hubo un voto para salirse de la Unión Europea, pero todavía al día de hoy no sabemos cómo que se va a dar esa salida. Hubo una primera fase que definió las condiciones, el marco de las condiciones de salida, pero todavía falta una serie de detalles por definir y de aquí al 29 de marzo pues se sabrá la respuesta de cómo se saldrá el Reino Unido. Hay un párrafo clave de lo acordado la última vez que se reunieron los jefes de Estado, estamos hablando a finales del año pasado, que dice que para evitar el surgimiento de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la República de Irlanda es independiente. Por largo tiempo hubo problemas, en inglés la palabra es troubles, ¿no? Hubo problemas en Irlanda del Norte y el Viernes Santo de 1998 Tony Blair logró que se firmara los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, en virtud del cual desapareció la frontera física, porque como son miembros de la Unión Europea, pues ya no importa que haya una República de Irlanda y Irlanda del Norte como territorio, realmente existe una integración tal que es como que fuera un solo país, sin ser un solo país. Entonces es una solución muy práctica, muy pragmática, que no se puede ahora ver afectada por el Brexit. Entonces, para evitar una frontera, hay el compromiso de mantener una coherencia regulatoria entre ambos territorios. Entonces no puede haber una relación diferente entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda por un lado, que evite el surgimiento de una frontera, y el resto del Reino Unido y la Unión Europea por el otro. Entonces Irlanda del Norte y la necesidad de evitar la frontera con Irlanda del Norte por un lado y la necesidad de mantener la integridad territorial británica por el otro, conllevará que el Brexit no sea, por lo menos, el tipo de Brexit de ruptura total con la Unión Europea que algunos quisieran, algunos euroscépticos. Esto obviamente nos deja todavía con una gama bastante amplia de opciones. Será una membresía, será una relación tipo la relación que tiene Noruega, que es miembro del espacio económico europeo. Será una relación como la que tiene Suiza, que tiene un montón de acuerdos, incluyendo membresía en la zona Schengen, o sea, lo cual le da una política migratoria común con la Unión Europea, pero sin ser miembro del espacio económico europeo. Será una relación tipo la que tiene Turquía, que es una relación más bien de libre comercio. ¿Qué será lo que va a pasar? Todo eso está en veremos, y entonces para nosotros es muy difícil como diplomáticos especular ni favorecer una sobre la otra, porque no somos quienes para opinar. República Dominicana sí se está ocupando de amarrar lo suyo. ¿Y qué significa esto? Pues nosotros tenemos una relación, como ya decía, que es la principal relación bilateral en términos de mercado, o sea, del Reino Unido como destino de exportaciones dominicanas a un país individual de la Unión Europea. Entonces nosotros queremos que eso no cambie. Los británicos no quieren tampoco que cambie su relación con nosotros. Ellos quieren seguir gozando de un acceso recíproco que nosotros le estamos dando y crecientemente más liberal, y yo diría el más liberal de toda la zona del Caribe, que le permite a ellos tener en la República Dominicana su principal socio
en la cuenca del Caribe y el principal destino de sus exportaciones en la cuenca del Caribe, excepto México y Colombia, pues nosotros somos el principal destino. Entonces, esa voluntad, esa convergencia de intereses de preservar una relación que ahora mismo se basa en un acuerdo entre los Estados miembros de dos regiones, los miembros de la Unión Europea y los miembros del CARIFORO, ¿no? Esta relación pues quedaría sustituida por una relación entre los Estados miembros del CARIFORO y el Reino Unido. Esto se está negociando y será suscrito próximamente. Estamos siendo representados por el equipo negociador de nuestra Cancillería, don Manuel Díaz Fanjul, alguien de gran experiencia, quien trabaja muy de cerca con el viceministro Hugo Rivera y ambos forman parte del equipo del canciller Miguel Vargas. Pues me consta que están defendiendo el interés nacional. Y aquí la defensa del interés nacional es muy sencillo, asegurarse que lo mismo que dice el acuerdo con la Unión Europea sea lo que diga el acuerdo con el Reino Unido, que sustituya para los fines de nuestra relación con el Reino Unido las reglas que tenemos con la Unión Europea y que coexistan ambos acuerdos de manera armoniosa y sin ningún tipo de diferencia sustantiva. El cambio sería estrictamente en lo formal, quién es el Estado miembro, el Reino Unido de una parte y los Estados miembros del CARIFORO por otro, versus el EPA que ya tenemos, cuyos miembros son los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados miembros del CARIFORO por el otro. Y en caso de que podamos hacer ese rollover del acuerdo del EPA con un acuerdo con Gran Bretaña, el tema, porque muchos de nuestros bananos y de otros productos llegan a los puertos de Gran Bretaña, pero no todo se queda ahí, otros van a otros sitios de Europa. Yo creo que eso no es tan así, o sea, yo creo que en gran medida lo que llega al Reino Unido se queda en el Reino Unido y muy mínimamente algo se irá a Irlanda. Los irlandeses están desarrollando sus puertos para evitar ser afectados por el Brexit, pero realmente los puertos que reciben mercancías dominicanas para mercados continentales del territorio europeo son los otros, ¿no? Rotterdam, Hamburgo, etcétera. Lo que llega a Portsmouth y lo que llega a London Gateway. A Portsmouth llega el buque bananero de Montecristi y a London Gateway, que pertenece a la red DP World, llegan los dos buques que se van semanalmente desde Caucedo, estos buques son de CMC-CMG y de Hamburg Süd. Antes que hubiera suficiente volumen desde Caucedo hacia el Reino Unido, estos buques iban a Hamburgo o a Rotterdam y desde ahí llegaban al Reino Unido. Y esto hacía que el tránsito fuera de casi 14 días. Ahora no, ahora antes de 9 días ya están en London Gateway o en Rotterdam. El buque de Manzanillo siempre ha sido una conexión directa. En menos de 9 días ya estaba en Portsmouth. Desde Punta Caucedo, se llega a London Gateway también en menos de 9 días y esto es creciente. Y esto yo creo que es una excelente noticia para los exportadores de nuestra costa sur, que no tienen que dar ese viaje a Montecristi. Y esto es una buena noticia para nuestro ministro de Obras Públicas, que pues no tiene que estar preocupado del efecto de tantos camiones, ¿no?, por la autopista Duarte, desgastando excesivamente, ¿no?, el pavimento y generando necesidad de estar reparando continuamente. Y además el transporte interno, los costos se reducen. Así es, ¿no? Eso es algo fundamental. ¿Necesitamos más empresas dominicanas enfocándose en el mercado inglés? Sí, definitivamente. Y por eso venimos con la ofensiva de captar inversiones en industria de manufactura. Claro, estas son empresas nuevas que queremos traer, pero muchas de nuestras empresas existentes, pues yo creo que tienen mucho que aprovechar en el mercado británico. El sector servicio, por ejemplo, nosotros tenemos un sector servicio pujante, muy dinámico, muy exitoso. Y yo me pregunto hasta qué punto están aprovechando las oportunidades. Hay todo un articulado en el EPA que tenemos que asegurarnos que sobreviva el rollover, o sea, ahí no se puede permitir cherry picking, no se puede permitir que el EPA sea tratado como un menú de opciones alternativas. Todo o nada, esto es un todo único, aquí no es lo que le gusta a los británicos nada más, aquí tiene que aceptarse todo. Entonces, en el capítulo de servicio, tú te recuerdas que hay todo un articulado que hasta ahora es letra muerta, porque realmente no hemos logrado que se cumpla. Entonces, como vamos a tener un acuerdo con el Reino Unido, ese articulado que abre las puertas en condiciones más favorables para nuestros hombres de negocio en un sinnúmero de áreas, para nuestros profesionales en un sinnúmero de áreas y para nuestros,
trabajadores en una serie de oficios identificados específicamente, masajistas, maquillistas, o sea, una serie de áreas donde nosotros somos muy competitivos, actores, ¿no? Guionistas, toda una serie de oficios y de profesiones que tienen que tener condiciones más favorables porque están ahí en el acuerdo. Esto no ha servido para nada. Tenemos un problema con el Reino Unido que se llama el régimen de visa, que es uno de los regímenes más restrictivos. Durante las negociaciones, los negociadores europeos querían que nosotros aceptáramos un artículo en virtud del cual le diéramos a ellos el derecho a mantener su régimen de visa y a considerar que su régimen de visado no se consideraría como algo que anulara o menoscabara, ¿no? Algo que no anularía o menoscabaría las concesiones que nos estaban dando. Y yo le dije que eso era absolutamente inaceptable. El régimen de visa no se estaba negociando, aquí se estaba negociando un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de asociación económica, cuyo objetivo era el desarrollo económico, con el comercio como un medio hacia el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo es posible que se pensara en introducir normativa que desde ahora prejuiciara el uso que se iban a dar a las concesiones? La realidad ha sido que ellos han anulado y menoscabado, no solamente el Reino Unido, toda la Unión Europea ha anulado y menoscabado la posibilidad de nuestros suplidores de servicios a título individual y de nuestros hombres de negocio al mantener un régimen de visa tan restrictivo. 9 países del CARIFORO han logrado que el régimen de visa se flexibilizara y desde la última revisión del EPA, pues no tienen restricciones de visado. Pero República Dominicana sigue teniendo restricciones de visado, no solo para la zona Schengen, sino para el Reino Unido. Entonces, esto es algo sumamente importante que nuestros negociadores lo tengan en cuenta, porque no es verdad que va a haber un acuerdo con el Reino Unido, con ese articulado vigente, y además con un régimen de visado tan restrictivo como el que tenemos, que hay que mandar el pasaporte por semanas y semanas, y nuestros hombres de negocios son gente ocupada que tiene que viajar a otro sitio, no solo al Reino Unido. No se pueden dar el lujo de mandar su pasaporte por semanas y semanas, esperar que se lo devuelvan, o la alternativa es pagar una visa VIP, que en teoría en 48 horas le devuelven el pasaporte, pero hay que pagar $1.600. La visa más cara nuestra cuesta 500 libras esterlinas, va a haber que subirla, ¿no? Porque la realidad es que en este negocio se practica la reciprocidad, yo me imagino, ¿no? Pero bueno, estas son decisiones de alta política que yo como embajador simplemente ejecuto conforme a las instrucciones superiores. No, pero definitivamente no se puede hablar de exportación de servicios sin facilidades para la movilidad de los prestadores de servicios. Así es, y estos no son inmigrantes, esto es gente que va a hacer negocio y que quiere volver a su país después que ha hecho negocio. Entonces, esta es la alternativa a la migración y es algo que beneficia a todo el mundo. Y una de las cosas, porque a veces la gente dice, pero el comprador piensa en términos de bienes, que un comprador de servicios es igual que un comprador de bienes. Un comprador de servicios también, o sea, es vendedor y comprador a la vez, porque cuando tú haces alianzas, no necesariamente es yo te voy a dar a ti y tú me vas a dar a mí, sino que normalmente hay alianzas estratégicas donde mutuamente se apoyan y se dan aspectos que incrementan la competitividad de ambos. Por lo tanto, no se puede ver tan lineal de, bueno, uno gana y otro pierde, o el inglés o el europeo es más grande, me va a tragar. Si está buscando un experticio en un área o un área geográfica, lo está buscando porque no lo tiene. Por lo tanto, tú estás ofreciendo algo también. Así es. Nosotros en el Reino Unido ya llevamos 7 semanas dominicanas. La próxima será en octubre. La última semana dominicana fueron 49 delegados, pero este número no incluye las esposas y demás acompañantes. O sea, yo creo que excedió las 100 personas. La recepción la hicimos esta vez en el Parlamento. En octubre yo espero que repitamos la experiencia y el canciller ya anunció que iba a ir. Entonces, habiendo ingresado al Consejo de Seguridad, por lo menos habiendo recibido el voto unánime de los 184 países que estaban presentes en la sala de la Asamblea General, pues esto significa que vamos a recibir una recepción en el Reino Unido al más alto nivel, con reuniones confidenciales con las máximas autoridades, y esto pues yo creo que hará más interesante aún el diálogo. Vamos a tener conversaciones sobre República Digital, donde hay un gran componente de ciberseguridad,
y de videovigilancia y de desarrollo de redes. Vamos a tener este evento sobre zonas francas. Vamos a tener un evento nuevo de seguimiento a la oportunidad que se abre luego de la asignación de 750 millones de libras esterlinas en créditos de exportación a partir de los fondos de exportación del Reino Unido, el fondo UKEF, 750 millones de dólares, de los cuales 500 para proyectos del sector público, 250 para proyectos del sector privado. Entonces vamos a tener un evento previo organizado durante el verano aquí para definir cuáles son los proyectos prioritarios que se van a presupuestar y que no han sido licitados todavía. Entonces, una vez tengamos estos proyectos ya identificados, juntos pues vamos de la mano de las entidades sectoriales y del sector privado a promoverlos en el Reino Unido, cuestión de encontrar socios, y juntos con estos socios entonces optar por este financiamiento que está disponible. Yo espero que uno de esos proyectos sea la conversión de estas algas del sargazo que nos están azotando en las playas del este en biocombustibles. El Reino Unido domina esta tecnología, los créditos de exportación que tenemos disponibles, si son para energías renovables, tienen los plazos más extensos, hasta 16 años, las tasas de interés más bajas, y yo estoy seguro que aquí aparecerá gente emprendedora que se quiera arriesgar en la respuesta que necesita el país para enfrentar ese problema que definitivamente es una oportunidad. Bueno, vamos a hacer un break y volvemos con el embajador Cuello y vamos a enterarnos cómo podemos participar en la Semana Dominicana en el Reino Unido. Estamos conversando con el embajador Cuello sobre la Semana Dominicana en el Reino Unido que se va a celebrar del 22 al 26 de octubre. Sí. Cuéntanos cómo pueden las empresas presentes, interesadas en este mercado, después de haber escuchado todo lo que has dicho sobre las oportunidades de mercado, cómo pueden participar en la Semana Dominicana. En la contraparte local, que es cada vez más activa y que se ha hecho legítimamente la propietaria del proceso organizativo, es la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana. Y ahí hay una directora ejecutiva muy dinámica, Francesca Ortiz, que está a las órdenes. Y yo estoy seguro que ella gustosamente recibirá las solicitudes de participación de las empresas interesadas e incluso les va a llevar de la mano a lo largo de todo el proceso de solicitud de visado. Hay un visado de negocio que se puede solicitar, que tiene una duración entre 6 meses y 10 años. Y yo a todo el que la solicita le digo, haga el esfuerzo y aunque le cueste un poco más caro, saque esa visa por 10 años y olvídese ese problema por los próximos años, ¿no? Y todo el que lo ha hecho me lo ha agradecido porque la verdad que, digamos, es un proceso bastante difícil que si se hace una sola vez cada 10 años, pues mucho mejor en vez de hacerlo cada 6 meses, ¿no? Por supuesto, ojalá todas la visa Schengen fuera así también. Sí, sí. Que hubiera un periodo así de 10 años, ¿no? Exacto. Pero ese proceso todavía más difícil. Hablaste de posibles proyectos que se puedan llevar a esta Semana Dominicana en el área de bioenergía. ¿Qué otros sectores prioritarios? Hablamos de los productos frescos, por supuesto. ¿Qué otros sectores tú instarías a que estuviesen presentes? Hablaste de Zona Franca también. Sí. ¿Qué otros sectores podrían estar presentes ahí? Donde ves pues, oportunidad así, claro, que ya has detectado. Claro. Quedándonos en el tema de los créditos de exportación que nos han asignado, ahí la prioridad son proyectos de infraestructura y de energía, en este caso energía renovable, el ejemplo que cité. Pero en infraestructura tenemos necesidades vastas en el tema de agua y saneamiento, y el Reino Unido tiene mucho que aportar ahí. Nosotros tenemos contrapartes locales muy importantes, entonces asociados con constructores británicos, pues podemos optar por estos fondos y desarrollar todas estas necesidades que tenemos por delante, no solamente de acueductos nuevos, sino de acueductos existentes que necesitan ampliarse, que necesitan mantenerse.
Y cuando hablo de acueducto y saneamiento también, el tratamiento de aguas negras. Siempre se leen noticias y reportes de cómo la falta de un tratamiento adecuado de las aguas negras conduce a la contaminación del agua potable. El hecho que haya tanto pozo séptico todavía en ciudades como Santo Domingo, pues debe llevarnos a nosotros a repensar todo lo que es el tratamiento de aguas negras y a lo mejor, volver a reconstruir y de ampliar todo este sistema que existe desde hace tiempo. Entonces, las contrapartes oficiales y sectoriales de este esfuerzo serán, aparte de la Cancillería, el Ministerio de Economía, que es que fija las prioridades, el Ministerio de Hacienda, que es que asigna los recursos, y fue el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien suscribió el memorándum de entendimiento con el embajador Chris Campbell en su momento para, consignar la elegibilidad de la República Dominicana para estos créditos de exportación. Pero también las entidades descentralizadas como INAPA, como las corporaciones de acueducto y alcantarillado de las distintas ciudades y provincias, las CORAS, que tenemos más de 10, tengo entendido, y otras que eventualmente se crearán, y corporaciones privadas de agua y saneamiento como la que existe en Punta Cana. Frank Rainieri me contó el plan maestro que tienen de expansión, y esto requiere, tengo entendido, unos 150 millones de dólares. Entonces tengo entendido que ellos van a optar al sobre privado de estos créditos de exportación. Entonces ahí claramente hay oportunidades. Nosotros hicimos en la Semana Dominicana anterior un primer evento con algunas de estas entidades. De los oradores principales fueron el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, pero ahora vamos con las sectoriales como oradores y con los empresarios ya en disposición de asociarse con sus contrapartes británicos para optar lo más pronto posible, porque este dinero está disponible desde el año pasado y todavía no le hemos podido echar mano, como se dice en buen dominicano. Entonces lo que nos ha faltado ha sido la priorización de los proyectos específicos y asegurarnos que estos no han sido licitados todavía, cuestión de que estén en disposición de presentarse para los fondos británicos. ¿Y eso, hay un límite de montos o de estos fondos? No, los británicos dicen, miren, aquí hay 750 millones de libras esterlinas, pero esto no es más que un primer avance. Entonces, tan pronto se agote este primer fondo, pues ya estamos en disposición a hacer un segundo fondo por un mismo monto. Y ellos han duplicado su cartera de disponibilidad en crédito de exportación. Creo que hasta el 2016 estos fondos eran 2.500 millones de libras esterlinas y en el 2017 pasaron a ser 5.000 millones. Entonces ahí está, o sea, depende de nosotros hasta cuándo y hasta dónde podamos llegar en el uso de estos recursos. Piensa que en la programación de inversiones públicas del gobierno para el año 2018 son 1.9 millones, ¿no? 1.900 millones de libras esterlinas, 1.900 millones. Entonces, si tenemos 750 millones de libras esterlinas, esto es casi un 50%, ¿no? O sea que los británicos realmente están en la capacidad de contribuir de una manera sustantiva a las necesidades de inversión pública que tiene el país. Está en nosotros aprovechar. Bueno, yo creo que esa propuesta de la Semana Dominicana en el Reino Unido está súper interesante, tanto para el tema del desarrollo económico del país como para las oportunidades de negocio en bienes y en servicios, que no, tú lo mencionaste un poco, pero el tema también de las industrias creativas que están en el EPAS, que hay un protocolo especial en el EPA y que el Reino Unido es uno de los mercados más importantes de las industrias creativas. Yo recuerdo cuando estuvimos en el 2012 allá con una delegación de Cariforum, cómo veíamos que en medio de la crisis económica, ese fue uno de los pocos sectores que no decreció. Así es. Nosotros, el régimen que tenemos para las industrias creativas sigue muy de cerca el ejemplo británico. Tenemos un régimen de incentivos, gracias al cual el Reino Unido pues tiene 80%, tiene un tamaño 80% mayor que el que tendría sin el régimen de incentivos. Entonces, yo creo que quedó claro en una visita que tuve el honor de recibir del grupo de ilustres senadores dominicanos. Vieron cómo que funciona la cosa y salieron de ahí convencidos. Miren, esa ley de incentivos es una que hay que dejarla que surta su efecto. Y está surtiendo su efecto. Si vemos
las producciones conjuntas de origen británico que se están haciendo en la República Dominicana, de la BBC, de Netflix, se están generando empleos, se están generando divisas y se están usando las inversiones en infraestructura cinematográfica que el sector privado ha realizado en los últimos años. Nosotros tenemos el único estudio cinematográfico de la industria Pinewood, que es la industria principal cinematográfica británica. Es una inversión conjunta con el grupo Inicia, se llama Atlantica Productions, y la información que tengo es que este año se están filmando varias series de la BBC, una serie de Netflix para varias temporadas. Entonces esto es una noticia excelente y es una prueba más del vibrante estado de las relaciones bilaterales entre los dos países. Sí, justamente estaban alguien comentando del desarrollo de infraestructura en Juan Dolio, diciendo, pero todos esos apartamentos y toda, bueno, va a tener un impacto a medida que vaya creciendo el estudio allá, porque van a necesitar para todo ese personal que pernocten ahí y sitios buenos donde quedar. Así es. Piensen lo que era Punta Cana hace 30, 40 años, ahí no había nada, ¿no? Y lo que en ese momento parecía una locura, hoy es una realidad, que es la envidia de toda la cuenca del Caribe, porque es un polo realmente exitoso con un aeropuerto que maneja 2/3 de los pasajeros que vuelan a la República Dominicana y que tiene conexiones directas a 62 capitales del mundo. O sea, imagínense, y ahí no había nada. O sea, vino el Club Med, después Punta Cana Beach Resort, y ahora tenemos estos miles de habitaciones en toda esa zona que comienza en Ubero Alto, sigue en Macao, va hacia Playa Bávaro y termina en lo que es Punta Cana y Cap Cana. O sea, realmente es impresionante. Entonces, ese ejemplo de un sector servicio exitoso que se ha desarrollado a lo largo de más de 3 décadas, piensen ahora cómo se puede replicar a través de la industria cinematográfica, cuyos empleos son mucho mejor remunerados, cuyo uso de la tecnología es mucho mayor y cuyo impacto visual en el mundo, digamos en términos de la proyección de la imagen del país, pues es aún mayor de lo mucho que hemos logrado del turismo. Y se complementan, realmente no compiten, se complementan. Y esto es un ejemplo más de la diversificación y la fortaleza del país como exportador de servicios exitosos que somos y que yo espero que sigamos siendo. Y un canal para otros subsectores dentro de la industria creativa, porque ahí está la música. Así es. Hemos estado hablando con el tema del videojuego, que todavía no se ha explotado, pero otro potencial, unir la cine y videojuegos, que en otros países ya está, o sea que ahí el vestuario, los diseños, o sea que ahí todo confluyen en los audiovisuales, muchos otros partes del talento dominicano que no tendría vía económica de ganarse la vida si no fuera por estas oportunidades. Así es. Tú mencionas lo de los videojuegos y la realidad es que tenemos un potencial tremendo. Hay una empresa que está constituida en Santiago, tiene estatus de zona franca especial, es una empresa sumamente exitosa, sus clientes son clientes A número 1 en mercados importantes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esta empresa es una propiedad total de dominicanos, operada por dominicanos, se llama Intelisys, y ellos se dieron cuenta que para poder incursionar en ese mercado necesitaban un personal entrenado de una manera distinta de lo que estaban encontrando en el mercado. Entonces desarrollaron toda una serie de procedimientos de entrenamiento y de exámenes de admisión, y ningún egresado de las universidades dominicanas fue capaz de pasar el examen de admisión, egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, muchos estudiantes de bachillerato sí pasaron el examen de admisión, y en los centros de entrenamiento que han instalado en la ciudad de Jarabacoa, en las aulas de los colegios salesianos de Jarabacoa, pues han asegurado el suministro creciente del personal que necesitan para atender las necesidades de las empresas importantísimas del mundo que reciben sus servicios. Tuvimos una reunión esta semana con el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Henry Molina, y él quedó tan motivado del caso exitoso que representa esta empresa, que quedó de visitar los centros de entrenamiento y los centros de programación que tienen en Santiago, los centros de capacitación en Jarabacoa y la sala de programación en Santiago, con el ministro de Educación, porque para ellos
esto es un modelo de un método educativo que asegura lo que se llama la alfabetización digital, pero sobre todo la educación en matemáticas que el sistema educativo dominicano no le está dando, y que el sector privado, esta empresa privada, para responder a su propia necesidad, ha tenido que desarrollar. Entonces, si se replicara ese ejemplo exitoso a nuestro sistema educativo, ¿no? Imagínense que esta empresa ha tenido éxito. Esto haría posible que todo el país tuviera más éxito que el que hemos tenido y incursionáramos de manera exitosa en el área de los videojuegos, por ejemplo, que es una de las muchas áreas de la informática, no es la única, y que tiene gran demanda. De hecho, nosotros habíamos contactado al señor Corsino para tenerlo en el programa próximamente. Tú tienes que traerlo porque aquello es, o sea, es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, sumamente elocuente, y tiene tanto que aportarle al mundo. O sea, es alguien que por las necesidades de su propia empresa ha tenido que desarrollar métodos novedosos de pedagogía, métodos novedosos de supervisión, y ha hecho, o sea, su ejemplo es exitoso. Gracias a lo que él ha hecho, él se ha asegurado la existencia del personal calificado que su empresa necesita. Entonces, esto es un logro impresionante que ha sido reconocido por la UNESCO. Él llega a mi oficina en Londres después de pasar por París y recibir este reconocimiento de la UNESCO. Y cuando él me ha contado lo que es esa empresa, lo que es el centro de entrenamiento, lo que es el enfoque que le está dando a la capacitación de los recursos humanos que necesita, yo quedé impresionado, tan impresionado como mi amigo Henry Molina, y por eso pues lo llevé de la mano para visitar los funcionarios competentes del gobierno, porque si queremos que la República Digital sea exitosa, ejemplo como este tiene que ser la generalidad y no la Claro, no la y no podemos, que muchas veces nos quedamos en, bueno, hay obstáculos para exportar, entonces no puedo exportar porque hay obstáculos. Pero eso, como tú dices, es un evento, una evidencia de que innovando se puede superar los obstáculos. Y de que cuando queremos podemos. O sea, hay toda una mitología. Yo estoy leyendo este magnífico libro de Ángela Peña, publicado por el Archivo General de la Nación, Los Dominicanos, y ella le dedica varios capítulos al tema del pesimismo dominicano. Y ella demuestra que, si bien hay algunos autores que es verdad que son pesimistas, el dominicano como tal ha demostrado que no es pesimista, que cuando hay que resolver, resuelve, se enfrenta a los obstáculos y los supera. Y si se tiene que ir del país, arriesga la vida y termina triunfando en otras playas, pero al final resuelve y triunfa. Entonces, el ejemplo del señor Corsino, yo creo que es un ejemplo moderno de que no nos podemos rendir al pesimismo, que podemos tirar para adelante y dar lo mejor de sí. Bueno, y apostar al mercado del Reino Unido. Así que ya ustedes saben, el embajador Cuello los espera en la Semana Dominicana en el Reino Unido este octubre. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos. Seguimos con Metrópolis. Buenos amigos de Ready para Exportar, una sección que le llega a ustedes gracias a Curinde, las zonas francas de Curazao, lugar para ir a comprar al precios del por mayor y también para usted situar su empresa estratégicamente para el mercado del Caribe. De vez en cuando respondemos algunas de las preguntas que nos hacen las empresas y una de las que muy a menudo nos hacen es el tema que tiene que ver con el tema qué pueden las empresas hacer para exportar más, cuáles son los obstáculos que enfrentan las empresas y cómo pueden hacerlo. Entonces hoy vamos a ver un poquito este tema, si Carlito nos pasa el video. Una de las razones principales por la que no tienes los resultados de exportación esperados. Muy a menudo nosotros no tenemos suficiente cultura exportadora y se celebró este viernes el Día del Exportador, pero exportar es una de las mejores maneras de hacer crecer tu empresa, tu negocio. Las empresas que exportan crecen más rápido y emplean a más personas. Esto está demostrado estadísticamente a nivel
internacional. Por lo tanto, exportar es una de esas mejor manera de ir creciendo al mercado. Sin embargo, muchas empresas intentan ir a los mercados, hacen pequeños intentos de exportar, pero no son exitosos. El principal error que cometen es embarcarse a los mercados sin un plan de exportación. Si no tenemos una dirección clara, ¿cómo vamos a llegar al lugar donde queremos si no sabemos cuál es ese lugar? Muchas veces nos invitan a una feria o vamos a un evento y simplemente porque no conocemos nada de eso, pues nos vamos a explorar sin prepararnos previamente. Por lo tanto, el resultado que vamos a obtener de esa gestión, por supuesto, no va a ser el resultado esperado, si no tenemos claramente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Tenemos que tener un modelo de negocio claro, conocer esos mercados. No basta simplemente con ir a explorar. Estadísticamente, internacionalmente, solo el 2% de los encuentros que nosotros hacemos por primera vez entre un comprador y un vendedor en el contexto internacional resulta en un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el 98% de las veces nosotros tenemos que darle seguimiento, nosotros tenemos que apostar a eso. Por lo tanto, si no tenemos un modelo claro, no vamos a poder aprovecharnos. Y otro gran error que cometen las empresas es no enfocarse en un producto, no especializarse claramente en lo que quiere. Y esto es una de las cosas que vemos una y otra vez consistentemente. La gente piensa que si sacrifica, si yo produzco 20 productos, si no enseño los 20 productos a la vez, estoy desaprovechando las oportunidades de mercado. Y lo que pasa es simplemente que para ese comprador nosotros somos toda una nebulosa. Si nosotros decimos que vendemos 20 cosas y que las 20 cosas son maravillosas y damos demasiada información, ese comprador no sabe dónde enfocarse. Todo el mundo recibe miles de información constantemente. Por lo tanto, si encima de eso, en el momento en que ese comprador está conectado con nosotros lo atiborramos de información de muchos productos, no estamos dándonos más oportunidades, nos las estamos quitando. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí vemos una foto, tantas manzanas juntas, simplemente vemos frutas, nos puede interesar, no nos puede interesar, ninguna se destaca, puede ser que inclusive nos decidamos a comprar otra cosa. Eso mismo le pasa a cualquier comprador que le presentemos 20 opciones diferentes. Ahora, si vemos un producto, lo podemos casi tocar, como esa manzana, vemos que es jugosa, que es atractiva, casi que nos da hambre, que nos da deseo de tener esa manzana y no esta opción totalmente atiborrada. Así pasa con los productos en los mercados de exportación. Si no nos destacamos por algo, y no es verdad que podemos ser excelentes en 20 cosas, somos buenos en una cosa y ponerlo todo juntos versus las cosas así destacadas individualmente, no vamos a conseguirlo. Todas las empresas, aún las más complicadas, empezaron por una área de especialización. Amazon empezó vendiendo libros y de los libros ahora ya tiene todo un emporio, pero empezó vendiendo libros. Cuando vamos a los mercados internacionales, y aquí tenemos una vista del Specialty Food de Nueva York, son miles y miles de productos que tiene, potenciales que tiene ese comprador. Nosotros tenemos que diferenciarnos y la forma de diferenciarnos es destacar uno o dos de esos productos, nuestra línea estrella, donde realmente ese comprador puede ver la capacidad que nosotros tenemos. Igual con los servicios, hay algo de lo que hacemos que la hacemos mejor que otra, aunque tengamos capacidades de hacer muchas cosas. Si nos destacamos en un área, ganamos la credibilidad, tenemos enganchar con un nicho específico de mercado y de ahí expandirnos a las demás. Con un producto
que nos ayude a nuestro branding, que nos abra el mercado, que nos haga ver como expertos. Escojamos cuál es ese producto y destaquémoslos. Por eso es importante hacer la tarea, porque no todos los productos van a tener el mismo éxito en los mercados. En algunos sitios va a ser mejor promocionar un área o un servicio y en otras áreas. Pero ir con uno o dos máximo, no tratar de hacer todo al mismo tiempo, porque al final con esa gran montos de información que recibe ese comprador, pues realmente nosotros no nos vamos a destacar, ni nuestros productos ni nuestros servicios. Así que esperamos que puedan seguir este consejo, que es basado en múltiples experiencias a lo largo de todos estos años. Si tienen preguntas, si quieren alguna consulta, que tratemos temas aquí, por favor, contáctenos en nuestro blog readyparaexportar.com, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y pues ahí nosotros podemos incorporar aquí en nuestra sección de Metrópoli todas estas informaciones. Muchísimas gracias por su sintonía en Ready para Exportar y en Metrópolis. Los vemos la semana próxima.